Bueno, en el mundo y en el mundo y en los acontecimientos se han presentado diversas situaciones. Vamos a hablarles de las conspiraciones y los secretos que están guardados en las potencias mundiales. ¿Qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania declaró la guerra a las potencias europeas. ¿Qué quería hacer Hitler? Quería eliminar a todos los judíos de Europa y quería el dominio del mundo. ¿Sí me entienden? Y cuando quería el dominio del mundo, lo que buscaba era apoderarse de todo el planeta. Entonces se dirán, listo. El error que cometió fue haber invadido Rusia. ¿Por qué invadir Rusia? Porque no se percató que cuando había invierno en el año 1943, a finales que comenzó el invierno, ellos no se prepararon para esa guerra. El ejército se le congeló, todo eso. También los alemanes fueron los creadores de las diversas tecnologías conocidas como armas maravillosas o tecnologías secretas, los cazas a reacción, como vemos hoy en día. Todas esas tecnologías que tiene Estados Unidos, como los cazas de reacción, el transportador espacial, los cohetes balísticos, todas esas tecnologías fueron desarrolladas por los nazis, sin descartar los platillos voladores que se comunicaron con extraterrestres. ¿Qué hacían estos extraterrestres? Estos extraterrestres se comunicaban por medio de una sociedad Brill. Esta sociedad Brill, lo que hacía esta sociedad era una sociedad altamente secreta que manejaba ocultismo. Se decía que tenía alguna relación con el dios Vishnu de la India. Esta sociedad secreta se comunicó por medio de la ocultista Martha Ostins. ¿Qué hacía esta ocultista? Llamó a seres extraterrestres alienígenas para que se contactaran con ellos y le dieron sus bases y conocimientos para que los científicos alemanes desarrollaran lo que se llamaban los sistemas de vórtice y sistemas de fluidos aerodinámicos. El sistema de vórtice era el contrario de lo que se llama explosión y cambia a implosión. Implosión es cuando el aire gira alrededor de los vórtices del sistema de fluido y hace que ese aire le dé fuerza al platillo volador, lo que se conocía como Hanebu 1. Hanebu 1 fue el primer prototipo desarrollado por Alemania en 1938. Hanebu 1 comúnmente se hicieron pruebas, aunque se decía que esta clase de platillos no fueron dispuestos propiamente para la guerra, los hacían más que todo como para espionaje, ¿sí me entienden? Para espionaje. Después salió lo que se llama Hanebu 2, 1939. Hanebu 2 se hicieron pruebas en lo que se llamaba Hamburgo y en Renania. Se hicieron pruebas en el norte de Alemania. En 1940 salió Hanebu 3, pero Hanebu 3 salió defectuoso, por lo tanto se desarrolló completamente en el año de 1944. Hanebu 3, lo que se conoce como Hanebu 3, esta clase de platillos fueron desarrollados por el zootecnista e ingeniero físico-químico Victor Schauberger, este científico austriaco. Este científico austriaco desarrolló esta clase de platillos. Otro de los inventos conocidos del Tercer Reich fueron el sistema de visión nocturna. El sistema de visión nocturna fue propiamente hecho para la guerra, propiamente diseñado para las campañas nocturnas militares. Este fue uno de los inventos. Otro fue el obús, con el que se pretendía asaltar a la Unión Soviética. Bueno, sin embargo, este obús fue utilizado. Después vienen los cohetes balísticos B-2, conocidos como cohetes intercontinentales hoy en día. Gracias
a estos nuevos avances se pudieron desarrollar las tecnologías militares que conocemos hoy en día, como el Caza 117 que fue basado a partir de un sistema aerodinámico triangular. Los ovnis también fueron propiamente diseñados por ellos, aunque ellos le dieron los extraterrestres también se le dieron. Otra de las cosas conocidas fue una nave llamada Andrómeda. Esta nave llamada Andrómeda se dice que fue una nave de transporte, nave utilizada en el encuentro clandestino entre los extraterrestres y el dictador Adolfo Hitler para comunicarse con ellos. Aún existen versiones y fotos en donde sale Adolfo Hitler saludándose con un extraterrestre de otro planeta, de otra galaxia. Otro de los factores importantes de estos fueron los avances y experimentos que hicieron en la medicina. No tenemos que descartar esa clase de avances en la medicina e investigaciones que hicieron los científicos nazis y médicos. Estos médicos hacían la experimentación con seres humanos, especialmente con judíos y con personas que se oponían al régimen del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y del partido nazi, que comúnmente este partido se unió y se formó uno solo, haciendo que los demás partidos desaparecieran por orden del dictador. Entonces, ¿qué sucedía en estos campos de concentración? Según se conoce como en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración se utilizaban para exterminar a razas inferiores, especialmente a judíos y de otras etnias. Encontramos ciudadanos de otras nacionalidades, de otros países. Todo el que se oponiera iba a los campos de concentración. En esos campos iban a pasar hambre, frío, iban a ser torturados. Y por último iban a ser exterminados. Habían diferentes métodos, como cámaras de gas, fusilamientos, ¿qué otros métodos? Otro que eran los que se llamaban hornos hirviendo en hornos en donde metían a las personas y las metían y las quemaban vivas. Eso era uno de los métodos. Entre los que estaban en los campos de concentración habían judíos, negros, soldados capturados. Bueno, había toda clase de personas que se opusieran al régimen y de otras nacionalidades, militares capturados, generales, ciudadanos comunes. Había toda clase de personas de otros países que llegaban a esos campos de concentración. Llegaban a esos campos de concentración y en algunos campos los colocaban a trabajar, muchas veces para que colaboraran en la materia prima. En estos campos que llegaran a trabajar, como se ve en la película La vida es bella, en donde Guido tuvo que trabajar e inventarle muchas historias a su hijo de que todo era un juego, pero era mentira. Entonces, como estábamos diciendo, todas estas tecnologías que existen hoy en día, todas estas tecnologías que se basaron en prueba, ensayo, error, investigaciones a profundidad, todas estas tecnologías han sido gracias a ellos. Bueno, otro aspecto que queremos destacar es la Unión Soviética. Muchos se decían que la Unión Soviética comenzó en el año de 1922. El primer presidente de la Unión Soviética fue Vladimir Lenin. Se conoce Vladimir Lenin, ¿sí me entienden? Entonces, él fue quien inició y formó la Unión Soviética. Antes de esta Unión Soviética existían los llamados zares, Zar Nicolás, que fueron los que eran los opresores. Se conocían los opresores de la Gran Rusia. De Rusia estaba oprimida por el zar, su familia, la dinastía
Romanov, que se conoce. La dinastía Romanov lo que hacía era oprimir a los ciudadanos rusos, oprimirlos. No les valoraban las horas de trabajo al sistema proletariado, a la clase obrera, es decir, no les pagaban lo que es. Listo, en ese entonces el sueldo era muy miserable, era muy mínimo. E incluso llegó una época en donde ya no les pagaban. Entonces empezaron lo que se llamaban los accidentes laborales, empezaron a llegar las enfermedades, el alcoholismo, el hambre, la desnutrición. Y desde ahí fue que se empezó a formar las repúblicas socialistas. Bueno, en esta etapa se conoció como los rebeldes. Se dividieron en dos. Este ejército revolucionario se dividió en dos, de izquierda. El ejército bolcheviques y el ejército de los mencheviques. Los bolcheviques eran los que estaban mejores organizados y eran un número más grande, y los mencheviques eran los que estaban menos organizados. Y estos dos grupos empezaron estos dos grupos a revolucionar. Querían un cambio para Rusia, un cambio. Desde ahí se organizaron y formaron ese cambio. ¿En qué consistía en este cambio? Tenían que derrocar y abatir a la dinastía Romanov, que finalmente la lograron en 1917. También se presentó el Domingo Rojo, cuando un día antes, no sé si fue un día antes o un día después, fueron a protestar pacíficamente un día antes, le protestaron al castillo donde estaba el zar, pero una persona, alguien, no sé cómo, no sé quién, alguien fue y le dio la orden a los soldados de que les prendieran fuego y que no molestaran. Eso es una falta de respeto y de ética, como ustedes conocen. Entonces, desde ahí hubo una etapa de odio y rebeldía, y empezó una rebelión como lo que se llamó el Domingo Rojo. El Domingo Rojo fue cuando hubo una rebelión en contra de la dinastía Romanov. Le declararon la guerra al zar. El ejército bolchevique le declaró la guerra al zar. Cabe destacar que Lenin también participó en esa revolución, en la revolución de 1917 en Rusia. Una de estas revoluciones se dio en octubre, pero el Domingo Rojo también fue muy importante, como se decía, el Domingo Rojo fue muy importante. Entonces, los que yo les quiero afirmar y dar a conocer es que esta clase de hechos y acontecimientos se presentan es porque existen malos gobernantes que existen en este mundo, y donde antes habían regímenes opresores extremistas. Bueno, la Unión Soviética siguió su curso hasta 1991, pero mucho antes habían unas repúblicas socialistas o países independientes que formaron a la Unión Soviética, se separaron, porque ellos vieron que su economía se estaba alejando del mundo global, de la globalización, y se empezaron a empobrecer y las puertas económicas se le empezaron a cerrar. Existió eso a lo que se llaman bloqueos económicos, políticos y de cooperación internacional y regional. Entonces, como estos países estaban empobreciendo y sus economías cada vez se estaban deteriorando más, entonces decidieron abandonar ese sistema, el sistema socialista. Bueno, otro apunte importante, otro dato importante es que quien fundó el socialismo y el padre del comunismo es Carlos Marx. Carlos Marx era el padre del comunismo.
Carlos Marx decía en su frase filosófica: ¿quién ha dicho que el marxismo sea la renuncia a los sentimientos humanos? ¿Quién ha dicho que el marxismo consiste en no tener alma?